No nos cansemos. Mantengamos firme nuestra convicción. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Aleluya. Hay una carga espiritual tremenda, hermanos. Y que damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos permite reunirnos, congregarnos. Cuando adoramos, entregamos nuestra ofrenda de adoración a Dios. Cuando cantamos y entregamos lo que el mismo Espíritu ha puesto en nuestro corazón. No podemos pasar desapercibido. No es que alguien quiera ser visibilizado, sino que hay alguien que quiere ser adorado. Y ese es Cristo el Señor. Y esta mañana vamos a hablar acerca de cómo nos comportamos en diferentes realidades. Hay realidades en que parece que hubiera presencia, pero hay realidades con una presencia manifiesta. Hay realidades en que van por el área de las emociones, pero hay otra área en donde vamos por el área de las relaciones. Más que la emoción, es la relación. Es verdad que el Espíritu se manifiesta en nuestra vida y nuestra carne no puede resistirse, tiene que manifestar. Lloramos, cantamos, honramos el nombre, pero todos vamos a los pies de Cristo. Hay una palabra ahí en el libro de Juan, en el capítulo 18, en los versículos 12 al 18, donde Pedro recibe una carga tremenda, es confrontado con su realidad, es confrontado con su forma de vivir, con su forma de ver. Hay un Pedro antes y un Pedro después de toda esta experiencia. Hemos estado hablando acerca del crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no se da así con un chasquido de dedos, no es recibe el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene que ver con un proceso. Desde que nacemos a la vida en Cristo hasta que Él venga. Entonces dice la palabra del Señor que la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles, los judíos, prendieron a Jesús y lo ataron. La noche en que Jesús fue apresado, me quiero remitir a esa parte de la Escritura porque tiene que ver muy profundamente con lo que Dios va a comenzar a hacer. Jesús fue entregado. Jesús fue aprendido y no de la mejor manera. No le dijeron, Señor, por favor, tenga la bondad, vengo con una orden judicial emanada del tribunal y puede acompañarnos. No, sí que fueron violentamente. Usaron violencia en contra de aquel que hablaba de la paz. Usaron violencia en contra de aquel que hablaba de amor. Usaron violencia en contra de aquel que tenía una palabra restauradora, porque era un hombre peligroso para la sociedad contemporánea de aquel tiempo. Entonces fueron y usaron violencia. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo ataron como un hombre peligroso. Era peligro número 1 para la sociedad. Imagínate, aquel que alimentó a los hombres con panes y peces en el desierto. Aquel que dio la orden y Lázaro salió del sepulcro. Aquel que sanó al ciego, que hizo andar al paralítico, que soltó la lengua de los mudos. Era peligroso. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. El primer filtro, el primer tribunal que se levantó fue el tribunal religioso en contra de Jesús. Los mismos religiosos, los mismos que estaban en autoridad, se levantaron para condenar el ministerio, la vida y la meta y el objetivo de Cristo. Así que si hoy te condenan y si hoy te discriminan, no te preocupes porque lo hicieron antes con el maestro y lo trataron mal. Y lo primero que se levantó en contra de él fue el aspecto religioso. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Porque esto va a aprender, esto no lo para nadie. Si no le damos muerte al líder, si no aprendemos al autor de todo esto, esto se va a descontrolar y nosotros no estamos dispuestos a perder nuestros rangos eclesiásticos ni a perder nuestro estatus religioso. Por consecuencia, mejor démosle muerte para que esto se acabe. Hola. Mira lo que dice el verso anterior, que continúa. Y dice la Escritura que lo que viene a condicionar esto, dame el verso 15 por favor, hijita.
Vamos a ir avanzando. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Había un discípulo que era conocido por la autoridad máxima de los religiosos al pueblo de Israel. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Alguien tuvo acceso al lugar donde estaban interrogando a Jesús. Y no era un interrogatorio así de amabilidad con derechos humanos, porque hoy día hay derechos para todos, menos para las víctimas. Entonces, hecho el paréntesis, vino el interrogatorio y estaba cercano, estaba a lo mejor atento a lo que sucedía, atento a lo que pasaba. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la gente que estaba allí en la portería e hizo entrar a Pedro. Hola, ¿me estás siguiendo en la historia? Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿No eres tú también uno de los mismos? ¿No eres tú también uno de los que lo acompañan, de los que han estado con él en toda esta trayectoria? Él le dijo, no lo soy. El que estuvo con él en todo el proceso, el que fue llamado desde su propio trabajo y al ministerio o al discipulado, no pudo mantener su convicción de fe. Y quiero hablar esta mañana que hoy necesitamos más que nunca, no tan solamente ser del club de amigos de Jesús, sino que ser discípulos de Jesús. Que nuestra relación con Cristo no sea una relación emocional, emotiva, sino que sea una relación real, auténtica y genuina que nos una a través de un lazo irrompible que es el Espíritu de Dios. Cuando estamos unidos a Dios por el Espíritu, nada nos puede hacer desistir. Pedro hasta ese entonces tenía una amistad, tenía un vínculo de cercanía con Jesús, pero no había experimentado una real dimensión de quién era Jesús, aunque lo conocía, pero faltaba algo mucho más. No es tan solamente asistir, no es tan solamente estar, sino que es también relacionarnos continua y permanentemente con el Maestro. Y Jesús le había dicho, mira Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Me ha pedido para moverte, me ha pedido para probarte. El diablo está interesado en probar tu fe. Hola, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado lo mismo? Hay momentos en que somos zarandeados como trigo. Usted sabe cómo zarandean el trigo, ¿no? ¿Para qué? Para que caiga el fruto y quede lo seco, quede lo que nos sirve. Entonces el diablo ha pedido a Pedro, dice, mira Pedro, el diablo te pidió para zarandearme. Ay, pastor, estoy probado. Ay, pastor, tengo esto. Mire, hermano, estamos pasando el proceso. Estamos pasando el proceso. Hola, es que no me gusta esto. Es que esto es la vida. El evangelio no es tan solamente miel sobre hojuelas. No es vivir de ¿cómo se llama? De vigilia en encuentros, en seminarios y en... No. La vida tiene que ver cómo me relaciono con Cristo. Y Dios va a permitir muchas veces que vengan las pruebas, porque en medio de la prueba va a salir fortalecida un área muy importante que se llama fe. Allí en la prueba se fortalece nuestra fe. No es que Dios sea malo, no es que Dios... ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué, Señor? Y otra vez a mí, bueno, hay áreas de tu vida que necesitan ser todavía pulidas. Y Pedro estaba por pasar ese momento y Jesús le dijo, mira Pedro, va a venir el instante, va a venir el momento en que tu fe va a ser puesta a prueba. Y no va a ser puesta a prueba por mí, sino por la gente que no me conoce. Hola, la gente que no me conoce te va a preguntar acerca de quién eres. Wow, en el trabajo, y bueno, parece que usted es evangélico. No, yo voy, no me acompaña mi señora. Oye, tú eres distinto, no piensas, no haces lo mismo que los demás. Parece que eres cristiano. Sí, bueno, mis papás van y yo de repente lo hago. Siempre como que nos queremos desentender del nombre de Cristo, nos queremos desentender, como si nos diera vergüenza de que Jesús fuera un maleante. Wow. Y cuando le preguntan la primera vez a Pedro, dice, no, yo no soy de esos. Vamos al verso siguiente. Dice la palabra del verso 18.
Dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Era una noche fría, era una noche bastante particular, la noche que aprendieron a Jesús. Baja temperatura. Y como el patio era más o menos extenso, la gente que estaba allí, porque siempre cuando hay algo, cuando pasa algo, la gente se amontona, ¿no? ¿No le parece algo común? Si alguien grita muy fuerte, ¿qué dijo? Si siente sonar un vehículo que frena de repente, la gente, todos nos volteamos a mirar qué pasa, porque existe ese sentido de curiosidad. Nos atrapa la curiosidad. Queremos saber de primer plano qué es lo que pasó. Y la gente se empezó a amontonar. Dicen que aprendieron a Jesús. Si mira, dicen que esto, dicen que lo otro, que está en la casa de tal persona, que lo tienen allí, que lo están mortificando, que lo están golpeando, que lo están torturando. Parece que está pasando. La gente se empezó a golpear y la noche era fría. Y a alguien se le ocurre la genial idea, dice, ¿sabes qué? La única manera de poder mitigar un poco esto, hagamos una fogata. Y prendieron allí, dice, y hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba, ¿quién? Pedro en pie. ¿Qué estaba haciendo nuestro hermano Pedrito? Hola. Figúrese esto, una fogata para calentarse. O sea, una fogata, un fuego que me sirva para lo que estoy sintiendo en ese instante, porque un día de calor la fogata no te va a servir. En un día primaveral de temperatura de 20, 23 grados, ¿para qué va a ser una fogata? ¿Cuándo hacemos una fogata? Cuando hace frío. Entonces la noche estaba muy fría y Pedro quería estar con esa gente. Y la gente que estaba allí no eran parte de los discípulos de Jesús. Era gente que estaba movida, motivada por la curiosidad. Diga conmigo, curiosidad. La curiosidad hizo ir a esa gente a ese lugar y se encendió una fogata. Y Pedro estaba con gente que nunca había visto, con gente que no tenía relación, porque él no era parte de ese grupo de personas. Pero esas personas empezaron a cuestionar la fe y la conducta de Pedro. Pedro estaba allí solamente para calentarse. El motivo del por qué Pedro estaba allí junto con esa gente era para calentarse. Hola. Ten cuidado con quién te relacionas. Ten cuidado en los ambientes que compartes. Hola. Ten cuidado con los ambientes que frecuentas. Ni por muy atractivo que sea el ambiente, las personas que están allí o que están rodeándote no son de bendición para tu vida. Pedro se vio confrontado por esta gente. Vamos al verso que continúa, por favor. Y dice la palabra del Señor en el verso 19, que aparte de que estaba allí calentándose, Pedro estaba con esa gente hablando y compartiendo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y empieza a ver el cuestionamiento y todo el porqué para levantar el legajo, para levantar la información y hacerla llegar a quien correspondía. Pedro estaba en un lugar pensando que prestaba apoyo a su maestro, con la intención de prestar apoyo a aquel que estaba siendo cuestionado. Pero la gente que lo rodeaba no era la gente correcta. Dicho de otra forma, muchas veces te has visto la necesidad de negar tu fe por querer mantener amistades y relaciones que no te son de bendición. Y has estado dispuesto a negar tu fe con tus actos, no con tu boca. No, toma, si un poquito no te va a hacer nada. Si él dice que el primer milagro que hizo, dale. Es que es chanchito, es cerdo, no. ¿Cómo va a tomar té? No, dale. Si aquí nadie te ve. Hola. Dice la palabra que un poquito de levadura. Vea esta película, mira, es bastante atractiva. Tiene amor ilícito, implícito. Pero véalo, así agarra energía. Hola. Muchas veces nos vemos tentados por invitaciones. Dice la palabra del Señor que aunque el hombre malo venga y te invite a hacer lo malo, no consientas con él. ¿Por qué? Porque tú eres parte de los que se relacionan con Dios.
No es una relación emocional, no es una relación que siento en un momento determinado la necesidad de estar porque hay fuego. Hay fuego, hay fuego, hay fuego y quiero estar en el fuego. Hay que tener una relación que va mucho más allá del fuego. Una relación que tenga que ver con el corazón de Cristo, con el corazón de Dios, en donde me sienta atrapado y atraído por su presencia. Amén. Amén o no amén. Gloria a Dios. El nombre de Pedro nunca fue siempre Pedro, sino que su nombre primitivo era Simón. ¿Y sabes lo que significa Simón? Significa oyente, el que oye. ¿Hola? El que oye. El que oye nomás. El que dice la palabra del Señor, dice, de oídas te había oído. Mas ahora, no tan solamente mis oídos te oyen, sino que va a haber un cambio en Pedro después de este zamarreo, después de esta tormenta. Pedro empieza a descubrir y sus ojos se empiezan a abrir. Ahora mis ojos te comienzan a ver. Muchas veces caminamos tan solamente por oídas, por la historia, que en mi familia todos han sido cristianos, que en mi familia todos fueron a la iglesia, que en mi familia todos honraron al Señor, pero nunca hemos tenido un encuentro visual, espiritual, que transforma nuestra vida y nos hace ver la vida de forma distinta. Pedro empieza a vivir una vida distinta. Pedro deja de ser oyente, porque la palabra del Señor nos dice que estas palabras tienen que ser predicadas y añadidas, pero no tan solamente para que seamos oidores, sino que hacedores de su palabra. Que pasemos del proceso de ser oyentes a ser gente que vive la palabra. Amén. Entonces Pedro, quiero que se sitúe en esa. Una fogata en medio de la noche, una fogata en una noche oscura, fría, tremenda, tétrica. Jesús siendo interrogado por las autoridades, por la jerarquía de la religión. Hay algo que me extraña. Todos pensamos y decimos que todos los caminos llegan a cierta ciudad. Y no, hermanos, hay un solo camino. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso es que es interesante hoy día saber en qué lugar estoy y a quién estoy honrando. Pedro se calentaba, Pedro estaba allí como quien asiste a la iglesia a recibir un calorcito porque tiene frío y después nos vamos. Y en la otra semana volvemos y nos volvemos a extender las manos. Tengo frío, necesito un poquito del calor de la iglesia. Y después nos vamos y volvemos al otro mes. No, hermano, tenemos que tener una relación más íntima con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este Pedro, de ser oyente, Jesús lo cambia y lo llama roca. Ya no serás más oyente, ya no serás más Simón, sino que en este proceso, en este zarandeo, en este negarme, vas a entender quién yo soy. Vas a darte cuenta, se te va a revelar que aquel que seguías como un maestro, hoy tienes que seguirlo como tu Salvador. Y pasa algo fuerte, algo potente. Jesús les había dicho que tenía que ser entregado. Jesús les había dicho que tenía que ser, que las escrituras se tenían que cumplir. Este Pedro, que tenía un carácter muy, muy, muy fuerte, la noche en que Jesús fue apresado, saca y desenvaina su arma y le corta la oreja a aquel que iba a prenderlo. Y Jesús le dice, no, Pedro, no te estoy hablando, esto no es lo que te he enseñado, no es con violencia, porque mi reino no es violencia. Hola. Queremos defender al Evangelio a veces con marchas y con protestas, hermanos. No, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó a predicar y a predicar su palabra. Y Jesús va y toma la oreja del hombre y lo cura y lo sana. Pedro, al que hierro mata, a hierro muere. No es esto lo que te estoy enseñando. Ese que estuvo dispuesto a decirle, Señor, aunque todos te abandonen, yo siempre estaré contigo. No, yo voy a servir a mi Señor siempre, porque Dios. Y nos llenamos de expresiones, pero nuestra actitud, no tan solamente con el resto de la gente, sino de mi relación con Dios, mi actitud relacional con Dios, mi vida devocional, mis lecturas bíblicas, mi cántico, mi adoración, hacer un paralelo durante las 24 horas del día y dedicarle un par de minutos al Señor en oración.
De eso te estoy hablando. No tan solamente asistir e ir al fogón y calentarnos y recibir calor para seguir caminando, sino que una relación mucho más íntima, una relación que tenga que ver cómo Dios empieza a tratar con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Vamos a ir avanzando para la gloria del Señor. Dice ahí en Juan capítulo 21, y viene otra realidad. Pasamos de esa fogata solamente para una necesidad momentánea. Pasamos de la fogata para una necesidad puntual. Muchos se acercan a Jesús por sanidad, por liberación, por trabajo, pero una vez que ya se solucionó eso y nos olvidamos de Él. Pero acá hay una necesidad tremenda. Dice, al descender a tierra, venían de trabajar toda la noche los discípulos. ¿Me está siguiendo, no? Juan 21:9. Venían de trabajar toda la noche. Habían pescado y tirado la red para todos lados y no habían alcanzado un solo pez. Toda la noche. Un trabajo infructuoso, hermano. ¿Quién trabajaría o quién se animaría a trabajar sabiendo que no va a lograr nada? No hay una motivación. Pero sin embargo ellos venían rendidos. Dijimos, ya esta noche fue improductiva. Así que muchachos, vámonos para casa. Total, el maestro murió. Y no hay cosa más que hacer. Hay algo extraño en esto, que cuando no nos resulta con Jesús, volvemos de inmediato a la vida antigua. ¿Se ha dado cuenta? No, el hermano parece que Dios no le respondió y ahora está igual, está peor que antes. Porque su fe estaba fundada tan solamente en lo momentáneo y no en lo eterno. ¿Se está entendiendo? Entonces, estos que habían visto a Jesús, al maestro morir, que estuvo en la cruz, que fue sepultado, dijeron, bueno, no tenemos más que hacer, muchachos, volvámonos a lo antiguo. Y tomaron sus redes, pescaron sus barcas y se fueron mar adentro y empezaron a abogar, a remar, a pescar toda la noche. Pero hermanos amados, aunque tu trabajo sea el más excelente, si Dios no está involucrado en él, no hay prosperidad. Porque todo esfuerzo que puedas hacer te va a provocar cansancio, te va a provocar estrés y frustración, porque vas a ver que todo lo que estás haciendo no está rindiendo el fruto esperado. Pero cuando involucras a Cristo, cuando involucras a Dios en todo lo que estás haciendo, ese resultado va a ser distinto. Amén. ¿Qué hicieron los hombres? Llegaron a la orilla, dice, y al descender a tierra, ¿qué vieron? Había otra fogata, era otro fuego, era otra realidad. ¿Se está entendiendo? Entonces vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué más? Y pan. En la otra fogata, en la fogata de la frustración, escúcheme, en la fogata del desencanto, en la fogata de la desilusión, en la fogata del estrés, en la fogata de lo que ya no puedo más, en la fogata de todo eso, de la tristeza, de la angustia, que solamente servía para calentarte. Pero en esta fogata había alimento. En esta fogata era un ambiente distinto, era un ambiente del cielo, había un ambiente especial. Era solamente, hermanos, la arena, la playa, el desierto, pero esa fogata metida en esa realidad, en medio de esa realidad, traía ambientes celestiales. Los hombres que venían después de haber navegado, después de haber trabajado toda la noche, dice la palabra que Juan lo vio de lejos y dijo, no puede ser, es el maestro. Y los otros dijeron, ¿qué? Es el maestro. Él dijo que iba a resucitar. Allí está. Dice que antes que llegaran a la orilla, Pedro, el que lo había negado, Pedro, el que había desenfundado su arma y había cortado la oreja de aquel que lo iba a apresar. Pedro, que estuvo calentándose en ese fogón de solamente lo temporal. Ese Pedro, dice la Escritura, que saltó de la barca y empezó a nadar. Vamos a ir adelante, por favor, a los versículos que estamos viendo, del 9 al 10. Dice, Jesús lo vio y fue allí hasta donde él estaba. ¿Y sabe lo que pasó? Que el hombre no pudo soportar la presencia. Y se postró y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y se empezó a recordar. Yo le dije que nunca lo negaría.
Yo le dije que aunque todos lo abandonaran, yo estaría con él hasta el final. Yo fui el que me comprometí. Yo fui el que fallé. Yo fui el que lo abandoné. Yo fui el que preferí más mi trabajo, más mi riqueza, más mis finanzas y abandonar de completo todo lo que él había dicho. Ahora recuerdo que él dijo que al tercer día resucitaría. Hermanos, te traigo a la memoria esto porque vivimos en un mundo convulsionado. Y es tiempo que en medio de tu barca, de tu realidad, empieces a conocer quién es Cristo para tu vida. Y si lo ves cerca, bájate de tu embarcación y corra a sus plantas. No te quedes, no te quedes, no te quedes. ¿Sabes por qué? Porque los muchachos se pueden haber quedado. Oye, hermanos, tiraron la red a la derecha. Y cuando recogieron la red, los peces eran en abundancia. Te quiero decir que si involucras a Cristo en todo lo que estás haciendo, la bendición es en abundancia. En abundancia. La palabra abundancia empezará a ser realidad en tu vida, empezará a ser realidad en tu trabajo, empezará a ser realidad en lo que pongas manos. Si plantas una planta de tomate, vas a cosechar un cajón. Porque hay bendición en tus manos. Porque Jehová Dios dice, y las manos, donde pongan las manos será ¿qué? Prosperado. Pero muchas veces buscamos más la prosperidad. Imagínate, la embarcación venía llena de peces. Dice la Escritura que eran 153 peces. Hay algo hermoso. La red venía llena, pero no se rompió. ¿Qué significa esto? Que la bendición de Jehová, la bendición que Dios te da, no es para desecharla, ni desbaratarla, ni gastarla en cualquier cosa. La bendición que Dios te da es para ti y los tuyos. No es que seas mezquino, sino que la primera gran bendición es por tu fe. Hola, un consejo: no compartas tu bendición con aquellos que no tienen fe. Amén. Amén. Así es, amén. Amén. Pero si tienes necesidad, dale. Pero tu bendición es tu bendición. Te lo reitero. No inviertas bendición donde no hay fe. Porque cuando estamos bendecidos, hermano, hasta el gatito llega por ahí y te hace, y el perrito te mueve gente que nunca viste se te acerca. Porque aquí hay, como dicen por ahí algunos, a propósito del mes de la patria, aquí hay chicharrones. Y se acercan y te empiezan, oye, que te ha ido bien, oye, es tanto tiempo que no te veía, si podríamos comer, y como están como los comerciales, un asadito y vamos. Y allí los peces, esos peces que estaban en abundancia, no te das cuenta que se empiezan a resbalar y la bendición que Dios puso en ti se te va como sal y agua entre los dedos. Hola. Y dice que fue en abundancia y compartió la bendición con la gente de fe. Amén. Hermano, ¿qué necesidad tenía Jesús? Ellos venían con una tremenda bendición. 153 peces. Escúcheme, 153 peces dicen. Y aún siendo tanto, la red que no se rompió. Vamos avanzando. Ayúdame, ¿qué viene ahí? El verso 2, el que a continuación dice: estaba en abundancia, estaba sobreabundada. Si puedes ponerme el versículo que a continuación, por favor. Eso es. Y les dijo Jesús: vengan, les tengo preparada una fogata distinta. Hey Pedro, no es la fogata allá en la casa de Caifás. Esta es otra fogata, este es otro ambiente. Pedro, no te quedes con ese ambiente de tristeza, de angustia, de soledad y de frustración. Pedro, te estoy invitando a un ambiente de celebración. Quiero que celebren conmigo la victoria total y absoluta sobre la muerte. Les dije yo que el tercer día resucitaría, y aquí estoy para dar cumplimiento a lo que el Padre me envió. Amén. Y dice Jesús, les dijo: venid, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Cuántas veces la duda
La duda no te ha dejado entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces la duda no nos ha dejado entrar a la bendición y la prosperidad que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cuántas veces ponemos en duda si es de Dios o no es de Dios? ¿Sabes por qué ponemos duda? Porque perdemos relacionarnos con Él. Cuando tú pierdes relación con Él, pones en duda todo, porque todo te significa frustración, tristeza o engaño. Pero cuando tienes relación con el Padre, sientes una confirmación porque hay una sintonía espiritual. Nadie se atrevía a preguntarle, pero Juan sabía quién era el que estaba allí. ¿Sabes por qué? Porque Juan siempre tuvo una relación distinta que el resto de los discípulos. Él lo descubrió de lejos. Es el Señor. Vamos al verso que continúa. Este relato es tan precioso, hermano, que cuando lo empecé a leer, dice, vino pues Jesús y tomó pan. ¿Y qué más? Y les dio del pescado que él tenía. Wow. Lo que tenemos. Escúchame, iglesia. Lo que creemos tener en abundancia. Venían con la bendición de 153 peces. Él no les dijo, por favor, ¿pueden pasarme uno de los peces que ustedes traen, con el que los bendije? Sino que Él tenía para dar. No los molestó. No esperó que reaccionaran, porque sabe que nuestra naturaleza es así. No damos hasta cuando nos recibimos. Y Jesús puso allí, en esas brasas, un pan, un pez. Mira lo que dice después, el verso 14. Continúame en la idea, hijita, por favor. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pedro, el oyente. Pedro, el que oye. Pedro, el que oye pero no habla. Pedro, el que oye pero no proclama. Pedro, el que oye las palabras pero no las replica. Pedro, el que le gusta escuchar sermones pero no los comparte. Pedro, el que le gusta ser bendecido pero no bendice. Pedro, el que le gustaba que lo elogiaran pero él no honra. Hola. Y cuando descubre que en el hablar empieza a haber una transformación, Pedro se postra a los pies de Cristo y empieza a ver que aquel que había negado es el mismo que él dijo y al tercer día resucitaría. Esta mañana has sido invitado a una fogata distinta. Esta mañana has sido invitado a la mesa del Padre, a compartir y a recordar su muerte, sepultura y su triunfo total y absoluto, que es la resurrección. Hoy día traeremos esa mesa. No hay un pan, no hay un pez, pero está el símbolo de su sacrificio, su cuerpo y su sangre. Dios te bendiga, iglesia. Yo recuerdo, en la escritura dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le preguntó más que a los otros discípulos, sino que Jesús se dirigió su mirada a la red de peces. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos peces? Pedro, ¿me amas más que tu realidad? Pedro, ¿me amas más que tu trabajo? Pedro, ¿me amas más que tu familia? Pedro, ¿me amas más que tus hijos? Pedro, ¿qué clase de amor es el que me tienes? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, manifiéstalo. Cumple tu ministerio. Apacienta mis corderos. Viene nuevamente la pregunta. El verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo no sé la condición, cómo Pedro reacciona y empieza a contar, lo traicioné 3 veces. 3 veces le dije que no. 3 veces el gallo cantó. 3 veces hubo un testimonio, un testigo de que alguien manifestó su potencial respuesta. Cuando vemos esta realidad, ¿cuántas veces, me incluyo, hemos negado con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras palabras, nuestra realidad de Cristo? No es para incomodarte, es para decirte, ¿sabes qué? Todos hemos pecado, todos hemos tenido consecuencias. Lo importante hoy día es que si Jesús te pregunta, hijo, iglesia, ¿me amas? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Si el Señor esta mañana te está diciendo, iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿tienes conocimiento de con quién te estás relacionando, con quién te estás ubicando, con quién estás conversando? Iglesia, ¿sabes en el lugar donde estás? Iglesia, ¿sabes en qué ambiente te estás moviendo? No es un ambiente tan solamente de una semana, de un domingo especial. Tiene que ser un ambiente de relación, un ambiente en donde tengas la capacidad de entender de que Cristo no es tan solamente un Cristo relacional, sino que es un Cristo de intimidad, de relación. Pedro entendió que ya su nombre fue cambiado de Simón, de oidor, a Pedro, que es roca. Hay un antes y un después de esta realidad con Pedro. Pedro pasa por la prueba. Pedro es puesto a prueba su fe. Pedro tiene que negar a su maestro, es negar su fe, hermanos. Frente a todo un mundo de necesidad, frente a todo un mundo que se está muriendo y se está yendo al infierno mismo, estamos negando con nuestros actos nuestra fe. ¡Wow! Y no pidas que esto va a pasar así. Simplemente va a venir un día en que el maestro te va a decir, hijo, ¿me amas? ¿Qué estás haciendo con lo que te entregué? ¿Qué es tu testimonio con lo que puse en ti? Puse el don, puse mi gracia, puse la salvación. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que somos vasijas de barro y que Dios depositó de su gracia en nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esa gracia depositada en estas vasijas de barro? ¿La hemos guardado, la hemos tapado o la volteamos o se llenó de tierra, se contaminó? ¿Qué está pasando? Es de esperar que haya un antes y un después. De oidores a roca, de oidores a hacedores de la palabra. Porque dice el Señor mismo que el que escucha mis palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Vienen los ríos, las lluvias, el agua crece y la casa se desmorona porque está puesta en la arena. Ejemplo gráfico, el edificio en Viña del Mar. Un socavón, pero... Y tuvieron que evacuar todo, no importaba lo cuántos millones habían pagado por cada departamento, tuvieron que salir de allí rapidito porque su vida estaba en riesgo. Pero el que oye mis palabras y las pone en práctica y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa en terreno firme, sólido, consistente, sobre la roca. Y aunque vengan los problemas, vengan las lluvias, venga la inundación, suban las aguas, el río se crezca, no se derrumbará, porque su casa está edificada sobre la roca que es Cristo. Si hemos estado edificando nuestra fe, y escúchame y ponme mucha atención, sobre sentimientos, emociones, si me validan o no me validan, si me aplauden o no me aplauden, tu casa es, déjame decirte que la estás construyendo sobre las emociones y es arena movediza. Porque el día en que no te aplaudan, que no te reconozcan, que no te pongan títulos, que no haya en ti una participación activa, tu casa se va a derrumbar porque está puesta en las emociones y las emociones nuestras son volubles, un día sí, un día no. Pero cuando edificamos nuestra casa sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo, venga lo que venga,
soplen los vientos contrarios y aunque vayas solo, enfrentando la dificultad, vas a ser como David. El mundo viene con sus armas, con sus argumentos, con su posmodernismo. El mundo se nos viene encima con el negacionismo de Cristo, con el negacionismo de la voluntad de Dios, tratando de obviar todo lo escrito, todo lo que tenga que ver con Dios. Pero yo salgo allá a enfrentar al mundo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, porque sé en quién he puesto mi fe. Y al Dios a quien sirvo es el Dios que está obrando, que cantábamos recién, que está trabajando. Porque mientras estamos pasando la prueba, no es que Dios se olvidó de ti. Dios está trabajando tu victoria. Dios está preparando el grito de júbilo, de triunfo, de victoria sobre tu vida. Lo que estés viviendo, Dios tiene victoria total y absoluta sobre ti. Porque tu fe no está puesta en los argumentos, no está puesta en las emociones, está puesta en el autor y en el consumador de la vida. Dale un fuerte aplauso al Señor si esto es así en tu corazón. Amén. Iglesia, ¿me amas? No, a mí como pastor, el jefe. Señor, tú sabes que te amo. Ámense también ustedes. Pero no se amen de aquí para afuera. Sea con un amor de corazón, un amor ágape, un amor que tenga que ver con compromiso, un amor que me identifique con tu dolor y con tu alegría. Si estás pasando prueba, oro por ti, porque tu prueba también es mi prueba, porque en tu prueba estás viviendo el proceso de fe, y anhelo y no deseo que te vuelvas atrás, sino que superes tu prueba para que sigas avanzando a la gloriosa, eterna corona incorruptible de gloria. Lo que Dios tiene para nosotros, nada es comparable con lo que estamos viviendo y con lo que estamos pasando. Si estás pasando lo peor, te quiero decir que Dios tiene lo mejor. Su palabra dice, porque tengo de pensamientos de bienestar y no de calamidad. ¿Estás siendo probado? Vamos. Afírmate, porque la victoria ya viene, está a la vuelta de la esquina. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Amén. Inclina tu rostro allí donde estés. Inclina tu... Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. La mansedumbre de Jesús no lo condena, ni le hace manifiesta su decepción por haberlo abandonado, sino que le encarga que cuide a aquellos que no se pueden valer por sí mismos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Lo llama con el nombre que tenía antes, que se convirtiera en la roca. ¿Qué había decepcionado tanto a Jesús? Jesús no quería que volviese a ser un oyente más, sino que quería que se transformara en alguien estable, sólido, consolidado en la fe. Pedro responde, sí, sabes que te amo, entonces cuida mis ovejas. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces el dolor te ha hecho dudar de tu verdadera fe? ¿Cuántas veces lo que piensas que era imposible te nubló la mente y llegaste a dudar de si eras hija o hijo de Dios? ¿En cuántas oportunidades te viste tan abandonado que dijiste, hasta Dios me abandonó? ¿Cuántas veces oraste y parece que tus oraciones y tus palabras rebotaban en los muros de tu habitación? ¿Cuántos minutos de tristeza ante la pérdida y partida de alguien querido?
y pensamos que se nos fue la vida. Cuántos desengaños. Pero esta es una buena noticia esta mañana. Jesús sabe de que nuestro amor es limitado por Él. Y tenemos que tener la misma actitud de Pedro, confesar y decir: Señor, tú sabes, porque tú conoces que todas las cosas. Hubo algo especialmente distinguido de parte de Jesús, que cuando Él resucitó y las mujeres fueron al sepulcro, lo primero que les dijo: vayan y díganle a Simón que he resucitado. Díganle a aquel que yo lo vi y lo escuché, que cuando estaba en el patio de Caifás calentándose con el resto de gente, le preguntaron si era de los mismos y él dijo que no y me negó. Díganle que no le he imputado pecado. Díganle que lo he perdonado y que las palabras que le dije se han cumplido. He resucitado. Aquel que le falta fe, entienda que lo que he dicho se va a cumplir en el sí y en el amén. No hay ninguna palabra, no hay nada que Dios haya soltado sobre tu vida que se tarde o que no se vaya a cumplir. Se cumplirá en tu vida, se cumplirá en tu vida, aunque se oponga todo el infierno y todos los animales bestiales del averno mismo se levanten en contra tuya. Mantén tu fe, mantén tu fe, mantén tu fe. Dios te levantará del lugar donde estás para la gloria del Padre. El Cristo resucitado esta mañana, el Cristo resucitado esta mañana, a pesar de nuestros fracasos, son perdonados y nos ha llamado a caminar juntamente con Él. Vamos y caminemos con Cristo, vivamos la vida de Cristo. Si aceptas esta mañana ese llamado, tu vida empezarás a tener un cambio trascendental. Ya no serás un mero oidor, sino que serás un hacedor de la palabra de Dios. El Pedro en la fogata en el patio de los religiosos y el Pedro bajándose de la embarcación en la playa donde ve al Jesús, al resucitado, con un pez a las brasas y pan. Wow. En medio de nuestro caminar, en la presencia del Padre, siempre hay abundancia. Y vienen a mi memoria las palabras del pródigo: ¿qué hago yo aquí? Esta no es mi realidad. Esto no es el diseño de Dios para mi vida. He obrado locamente, he obrado mal, he tomado mala decisión y estoy pagando justamente el fruto de esa mala decisión. Pero aún en medio de esa mala decisión, dice la palabra que entró en cordura y dijo estas palabras: ¿cuántos hay que en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es tiempo de volver. Es tiempo de volver a la casa del Padre. Es tiempo de volver a los ambientes espirituales. No te quedes en tu realidad. Sal de esa comodidad y ven a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Jesús, a las brasas, pan y pez. Esta mañana compartiremos el pan y el vino. El acto de recordatorio de la iglesia de todos los tiempos, que ha dejado instituido Jesús mismo, para que siempre lo recordemos y nunca olvidemos quién es Jesús. Iglesia, pasemos de ser oidores a vivir en la presencia del Padre. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? Puedes levantar tus manos en tu lugar y empezar a pedir: Señor, quiero trasladarme de mi posición de oidor a ser un hacedor de tu palabra. Empieza a comprometerte esta mañana para el Señor, porque Dios tiene algo tremendamente importante para tu vida esta mañana.
Dios va a empezar a cambiar ambientes. Y cuando son los ambientes cambiados, las realidades de las vidas son cambiadas. Dios no hace tan solamente un trabajo espiritual de salvación, tiene que ver también juntamente con la salvación una transformación en nuestras vidas. Realidad que estés viviendo hoy es cambiada en el nombre de Jesús. Realidad que estés viviendo hoy es cambiada en el nombre de Jesús. Sea cual fuera tu realidad, toda carga que has traído esta mañana tendrá que caer ante la manifestación y la presencia de Dios. Esta mañana se rompe todo yugo de esclavitud. Esta mañana se rompe toda maldición generacional. Esta mañana se rompe toda tradición religiosa en nuestras vidas. Esta mañana cae la religiosidad ante la presencia del Dios Todopoderoso y empezamos a caminar junto a Jesús y empezamos a caminar tras sus pisadas y empezamos a compartir y a hablar y a compartir y a predicar y a declarar su palabra. Él está trabajando. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, mis seguidores también estén. Tú y yo somos seguidores de Cristo. No de una denominación, sino de aquel que ganó nuestra eternidad en el madero de la cruz para la gloria de su nombre. Sé libre esta mañana. Sé libre. Sé libre. Sé libre, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hay libertad, hay libertad. Y vendrán cánticos de liberación sobre tu vida, vendrán cánticos de liberación sobre casa, vendrán cánticos de liberación en tu trabajo, vendrán cánticos de liberación en tu realidad y serás libre, 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 libre. Y dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libre para su gloria.